¿Cuál es la importancia de que una mujer llegue nuevamente a la presidencia 17 años después? La última presidenta de la Cámara fue Zulema Hatim. Bueno, yo creo varias cosas. Lo primero es que nosotros hace más o menos 7 meses en el Código Electoral aprobamos la paridad en las listas de consejos, asambleas, del Congreso, pero es muy difícil a veces conseguir mujeres que se metan en esas listas a hacer un trabajo legislativo porque no les gusta, porque les da miedo, porque sus familias, porque tenemos los políticos en general un desprestigio alto y las mujeres no les gusta mucho eso. Y yo creo que este tipo de escenarios nos permiten decirle a las mujeres que es posible estar en este tipo de escenarios, que no van a perder el tiempo, que la política del servicio, cuando uno la piensa en el servicio, es muy importante que las mujeres hagan parte porque tenemos unas situaciones que solo muchas mujeres conocemos, como el caso, por ejemplo, de las violencias silenciosas que hay contra las mujeres. Así que creo que el que esté una mujer después de 17 años, más allá de un reconocimiento a la mujer, es una manera y es un mensaje para decirle a las mujeres: arriésguense, métanse en esto, es posible, no necesitan tener, como dicen por ahí comúnmente, una rosca, sino realmente la voluntad y la disciplina para poder trabajar en este tipo de escenarios o en cualquier escenario. Sí. Es un mensaje del Congreso para las mujeres y también para los jóvenes. Representante, ¿y cuáles son los principales retos, los retos que usted va a tener en esta presidencia, en este año? Y más cuando, pues, no es un secreto, tenemos una entidad, una institución como el Congreso tan desprestigiada, con tan mala imagen. Bueno, eso es uno de los retos que tenemos, precisamente, buscar primero que los colombianos sepan lo que se hace en el Congreso. A muchos de nosotros, creería yo que a la mayoría de los congresistas nos pasa que nos terminan juzgando por cosas que no hacemos en el Congreso, que no tenemos relación, que no somos responsables en el Congreso de ello, y muchas veces es por desinformación de no saber qué es lo que hace un congresista. En otras oportunidades no saben quién es el congresista de su región, y por tanto no pueden, digamos, como hacer un seguimiento a su trabajo. Y muchas otras veces lo que pasa es que simplemente termina siendo un tema que está como en un desprestigio tan alto que no nos interesa escuchar ni ver qué están haciendo, ni qué están pensando, ni cómo lo hacen, sino simplemente ya definitivamente no nos gusta. En ese sentido, nosotros como congresistas tenemos una necesidad institucional, no por cada uno de nosotros, sino como institución del Congreso, en buscar mejorar esa imagen, que los colombianos sepan qué es lo que hacemos, cuáles no son nuestras obligaciones, cómo lo hacemos. Y por supuesto también tenemos muchos agenda legislativa en el tema de mujer, en el tema de la educación superior. Yo ayer lo planteé en la intervención en la plenaria. Tenemos muchos temas importantes en relación con el medio ambiente que están en el Congreso, que se deben debatir y que la opinión pública pues debe conocer, porque son temas demasiado importantes para el futuro de nuestro país. Eso es, en mi opinión, gran parte de lo que tenemos que hacer, y por supuesto también ayudar y aportar a la reactivación económica y hacer debates con altura, sin mentiras, sin especulaciones, sobre la verdad, porque ese también es un ejemplo que debemos dar desde el Congreso. ¿Cómo ve usted la reforma tributaria, proyecto de ley antivandalismo, el proyecto para reformar a la policía, que también fue radicado el día de ayer? ¿Van a ser apoyados totalmente desde su presidencia? Mi trabajo como presidenta es dejar y permitir que se debatan todos los proyectos de ley que llegan al Congreso. No soy quien para decidir qué se debate, qué no se debate, o qué hacemos o qué no hacemos, pues porque independientemente del origen del proyecto, todos necesitamos y todos queremos que nuestros proyectos se discutan, sea que se hunda, sea que pase, pero se discutan. Así que de mi parte, por supuesto, no solamente los proyectos del gobierno, de mi partido, de mis compañeros de independientes o de la oposición, van a tener el mismo tratamiento de poder participar y poder ser discutidos. Eso por una parte. Respecto al proyecto de solidaridad social del gobierno nacional, me parece muy importante. Creo que es necesario ampliar el PAEF, creo que es necesario asegurar la educación pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Es demasiado importante mantener ingreso solidario mientras se estabiliza un poco la economía y el país. Y sin el proyecto de ley esto no va a ser posible, así que es fundamental el proyecto,
También tendrá algunos otros temas, por supuesto, y nosotros incluiremos otros temas. Yo personalmente creo que debemos hablar sobre los deudas del ICETEX y Sí. pienso que debemos hacer algo respecto a este tema en particular. Pero todos los proyectos, mientras el tiempo nos dé, deben ser discutidos en el Congreso, que esa es la razón de ser del Congreso de la República. Usted es una persona muy joven, tiene 34 años y los jóvenes sin duda son los protagonistas en estos momentos, en medio de estas manifestaciones que se siguen dando, por supuesto con todo el derecho, desafortunadamente también con lunares negros como actos de violencia, actos vandálicos, pero los jóvenes están pidiendo, están solicitando, están buscando espacios. Usted, como persona joven, ¿qué le responde? Y acaba de hablar de un tema importantísimo, tema de educación, acceso a créditos del ICETEX, cómo pagarlos de una manera más fácil. ¿Qué mensaje le envía usted a los jóvenes? Bueno, yo pienso varias cosas. Lo primero es que el gobierno ha escuchado respecto al tema de la educación pública superior gratuita, se ha comprometido a mantenerlo durante el gobierno y nosotros como congresistas tenemos la responsabilidad junto con el gobierno de volverle una política de Estado, de tal manera que sin importar el gobierno que llegue termine siendo algo del Estado y no de un programa de gobierno, de X gobierno. Esa responsabilidad recae sobre el Congreso. Pero siempre he creído que en Colombia, que es un país que tiene una alta tasa todavía de no inclusión a la educación superior, que en muchos casos ni siquiera es por un tema de recursos, sino porque las universidades a veces no tienen los cupos suficientes. Nosotros tenemos el gran reto de abrir cupos, de lograr que se abran cupos, pero esto debe ser muy rápido y por tanto uno de los retos que a mi parecer tenemos con los jóvenes es la educación virtual de calidad, que muchas carreras se pueden estudiar de manera virtual, que esto nos facilitaría el acceso a la educación, de hecho, en lugares dispersos o en lugares en donde simplemente la persona puede que le paguen la matrícula, pero no tiene cómo llegar a vivir a una ciudad, Sí. porque vive en el campo. Entonces creo que la virtualidad va a ser fundamental para poder ampliar cupos en la educación superior y por supuesto esto de la mano de la conectividad que se ha venido trabajando muy fuertemente desde el gobierno en un proyecto que aprobó el Congreso de la República. Lo del ICETEX es clave, condonar los intereses. Hay muchos jóvenes que tienen y que están padeciendo porque no tienen trabajo y tienen deudas con el ICETEX y entonces tienen la preocupación de un embargo o del que le van a quitar la casa a mis papás o el que me sirvió de fiador. Creo que Sí. es un tema supremamente importante y que se debe tocar en el Congreso y esto es un trabajo del Congreso de la República, por supuesto, con el Gobierno Nacional. Representante, algunos sectores de la oposición ayer pues lanzaron críticas que cómo podíamos tener una presidenta de la Cámara de Representantes que estuviera cuestionada por condenas de familiares por narcotráfico. ¿Usted qué le responde? Colombia es un país que durante los últimos 10 años ha tenido aproximadamente 110.000 personas detenidas justamente por una causa o por otra. Eso significa que hay 110.000 familias que tienen que, según la oposición, no poder aspirar a tener ningún cargo público, ningún cargo importante por una situación en la que se vio inmiscuido un miembro de su familia. Eso es mi reflexión. Y también le dije a la oposición, no entiendo por qué defendemos de un lado, pero al otro lado no. Entonces el mensaje para las familias de los desmovilizados es, ustedes no van a poder tener ni hacer nada en su vida, tienen que mantenerse ocultos por lo que hizo un miembro de su familia. Yo realmente no creo que ese sea el mensaje ni queremos darle a los colombianos y personalmente creo que independientemente de la situación en la que haya ocurrido cualquier hecho en la familia de cualquier colombiano, el mensaje debe ser que nosotros respondemos primero de manera individual y segundo, que no podemos limitarle la posibilidad a ninguna persona a acceder a ningún cargo importante Sí. por el hecho de que algún familiar haya hecho alguna situación o haya estado vinculado a alguna situación no apropiada. Pues ahí tienen ustedes, es Jennifer Arias, representante a la Cámara, la nueva presidenta de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Doctora Arias, gracias por atendernos, un feliz día. Bueno, ¿y usted más duquista o más uribista? Yo soy además uribista, duquista y de Centro Democrático. Feliz semana. Bendiciones, muchas gracias por la invitación y a todos un saludo muy especial.